Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué nos compran? ¿Cómo hacemos para que sean más y no nos pidan cosas diferentes? ¿Cómo hacemos para que entiendan lo que ofrecemos? ¿Es necesario atender a todos los públicos? ¿Qué riesgos corremos si les decimos que no a algunos? En este episodio te cuento las respuestas que encontré a estas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos, porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. Hoy te traigo la historia de Daniel y José, dos hermanos que heredaron de sus abuelos una de las mejores esquinas de la ciudad. Ellos siempre habían soñado con poner en ese lugar un negocio que les parecía súper prometedor, un bar de rock para la gente de su edad. Los bares en su ciudad no duraban mucho, la mayoría eran comenzados por personas que se dedicaban a otra actividad y los habían abierto solo por diversión. Pero este era diferente. Daniel y José estaban dispuestos a dedicarle el 100% de su tiempo al proyecto. Con el ok de los padres, sus orgullosos abuelos decidieron adelantarles la propiedad para que cumpliesen ese sueño. Así fue como luego de mucho esfuerzo y trabajo duro, la noche del 15 de diciembre, Bar La Roca abrió sus puertas al público. Barra de tragos y un barman profesional. Pósters de estrellas de rock de los 90 y los 2000 en las paredes. Guitarras eléctricas colgadas en el techo. Luz tenue, pantallas LED y el mejor sonido envolvente que jamás se había visto en la ciudad. Escenario, micrófonos, consolas y parlantes, para que cada sábado haya un show en vivo. La carta de comidas era sencilla, porque la intención de José y Daniel era solo cumplir con aquellos que venían al bar temprano y querían comer allí, dado que lo importante sucedería después de la cena. Se ofrecían pizzas, empanadas y hamburguesas simples. Aquel verano el sueño de estos dos hermanos se hizo realidad. Aunque en días de la semana la demanda bajaba un poco, los fines de semana La Roca era el punto de encuentro más popular de la ciudad. Pasada la Semana Santa de aquel año, el panorama cambió. Los jóvenes de entre 20 y 30 años, que solían estar en la ciudad, volvían a la capital para retomar sus estudios y trabajos. Los turistas tampoco estaban, dado que el clima ya no acompañaba tanto. Daniel y José sabían que eso pasaría, y por lo tanto ya habían pensado en adaptar su oferta para atender a los clientes que sí estaban en la ciudad. Adultos que buscaban un lugar donde reunirse a almorzar y cenar entre amigos. Para esto tuvieron que prescindir del barman y de las bandas de los sábados. Comenzaron a abrir por las mañanas y por las noches. Ampliaron su menú, incluyendo carnes, pastas y postres. Gracias a esa previsión y a su flexibilidad, volvieron rápidamente a tener clientes, que al menos servían para solventar los gastos hasta la próxima temporada, las vacaciones de invierno. Pero el invierno llegó, y aquellos que en verano frecuentaban el lugar lo desconocieron. Ahora el bar de moda con aires juveniles, poca luz y buena música, se había convertido en un restaurante de calidad cuestionable, con muchas luces prendidas y olor a comida. Los tragos ya no eran los de antes, dado que ahora los hacía un mozo sin experiencia, que estaba más atento a las mesas que a la barra. Las guitarras y los pósters de rockeros solo le agregaban un condimento más al bizarro panorama que se observaba al ingresar en ese extraño lugar.
El sueño de Daniel y José había mutado, y ahora era un engendro difícil de entender por los que, se suponía, debían ser sus clientes. Lo que es más preocupante, estos cambios solo servían para cubrir los costos de abrir el local, y estaba poniendo en duda el futuro del proyecto. Te propongo ahora que pasemos en limpio, enlistemos las observaciones, los problemas a los que nuestros dos hermanos, Daniel y José, y Subar La Roca se están enfrentando. Que hagamos una pequeña lista de esos problemas para luego ver qué habría que hacer, cómo podríamos enfrentarnos a estos problemas y poder aprender de este caso y poder sacar esos conceptos, esas ideas principales que están ahí en juego y que están complicándoles un poco la existencia a Daniel y a José. Te adelanto que al final de este episodio hay algo más. Este caso no termina y esta historia de Daniel y José no terminó y continúa al final del episodio. La vamos a escuchar al final del episodio, así que te propongo que te quedes y que lo escuches hasta el final porque hay algo más y está bueno saber cómo termina y qué fue de su bar La Roca. Entonces, para empezar, vamos con las observaciones. Lo primero que podemos observar, me parece, es lo importante que es identificar y definir un segmento de mercado al cual apunta un emprendimiento, al cual apunta nuestro emprendimiento. En este aspecto, Daniel y José sí que habían definido muy bien al inicio un segmento al que querían apuntar. De hecho, era un bar temático y de hecho esta identificación y esta definición del segmento les había generado un éxito inicial muy interesante, sobre todo en la temporada alta. Pero ni bien vieron que caería la demanda cuando llegaría la temporada baja, viraron de estrategia y el negocio medio que se desdibujó. Al punto tal de que sus clientes, aquellos a los que ellos habían elegido como segmento target, como público objetivo, ya no querían volver y de hecho desconocían ese lugar. En segundo lugar, me parece interesante reconocer que en el caso se muestra la importancia de crear una propuesta de valor para ese segmento. La propuesta de valor es la descripción de los beneficios que esos clientes pueden esperar de nuestro producto o servicio. Daniel y José tenían claro qué valoraban sus clientes al principio y eso impulsó el bar más allá de la moda del bar recién abierto. Como vimos, el hecho de cambiar completamente la oferta hizo que sus clientes del verano, al volver en invierno, se sintieran desubicados, porque ya no les daban lo que querían en ese lugar. Acá también me parece interesante destacar que está implícito la idea de producto-servicio, la noción de producto-servicio que se le llama en marketing, y es aquella que nos demuestra que los clientes no compran un producto por el producto en sí, sino que lo compran porque creen que les será útil para satisfacer sus necesidades. El ejemplo más claro, me parece, es que el cliente no compra un taladro, sino que lo que compra es un agujero en la pared. Es decir, lo que necesitamos es colgar algo, es un adorno, es colgar un televisor o una repisa o algo así, no tener un taladro. ¿Se entiende? Entonces lo vamos a comprar porque tenemos una necesidad concreta y esa necesidad no es la de poseer un taladro, sino de resolver ese problema. En tercer lugar, como observación me parece interesante tener en cuenta la importancia de evaluar la viabilidad en el tiempo de ese segmento que elegimos, que definimos y de la propuesta que le vamos a hacer. Es evidente que Daniel y José sabían que la demanda caería en la temporada baja, pero ante el temor de ver que el bar se podía llegar
a vaciar en esa temporada, directamente lo transformaron en otra cosa. Y esto puso el piso a temblar para Alvar Larroca. En cuarto lugar, tenemos que decir que es fundamental ser coherentes con el segmento y la propuesta de valor. Si el segmento justifica ser atendido, debemos hacer el esfuerzo de conservar esa propuesta de valor, de ser coherentes en el tiempo. Como ya vimos, dar este tipo de volantazos puede tener costos y costos altos, verdaderamente, sobre todo en la viabilidad del proyecto en el futuro, ¿no? En quinto lugar, si vamos a montar un negocio que sufre la estacionalidad, debemos contar con el dinero necesario para afrontar las temporadas bajas. Lo que en finanzas o en gestión de proyectos se conoce como capital de trabajo, ese dinero que necesitamos para enfrentar los tiempos en los que los clientes compran menos y por lo tanto no cubrimos los costos, y hay que financiarlo con capital de trabajo. Eso es lo que se llama capital de trabajo. El problema de los hermanos no fue no haber previsto la caída de la demanda, la tenían bien clara. El problema fue que no quisieron o no pudieron cubrir los costos de la temporada baja. Y para eso destruyeron su propuesta de valor, lo cual pudo terminar en una situación mucho peor. Ya veremos al final del episodio cómo termina. Y ahora me parece interesante que hablemos un poco de los riesgos de no segmentar y especificar una propuesta de valor para ese segmento, para ese público, y de los beneficios que nos causa así hacerlo, ¿no? En principio, hablando de los riesgos, creo que es entendible que segmentar muchas veces genere cierto miedo, porque segmentar significa elegir y, por otro lado, perder la posibilidad de vender a los que quedan por fuera de ese segmento. Es decir, uno al elegir, al decidir a quién apunta, está también diciendo a vos no, a otras personas no, ¿no? Y eso sí, genera un pequeño miedo, es lógico. Pero por otro lado, no segmentar presenta riesgos, como decíamos. Y algunos de los riesgos que podríamos enumerar son los siguientes. Primero, caer en la indefinición y que los clientes no entiendan a qué nos dedicamos. Si los clientes no entienden la propuesta, no entienden de qué les sirve el producto o el servicio que les estamos ofreciendo y por lo tanto difícilmente deseen comprarlo para satisfacer sus necesidades. Si ofrecemos de todo un poco, nunca van a sentir estar en el lugar indicado para lo que buscan. Luego, esto de no segmentar y no generar una propuesta de valor coherente nos hace sumamente vulnerables a la competencia, porque la verdad es que cualquiera puede venir y hacer las cosas mejor que nosotros. Seguramente en un futuro, en Eureka, hablemos de este tema, de quiénes son los competidores y por qué competimos. Como no nos diferenciamos al no hacerlo, las ventajas tienden a ser insignificantes y casi siempre terminamos compitiendo por precio. Y es ahí cuando entramos en esa carrera por los precios con los competidores y se pone más complicado y se empieza a resignar no solamente la rentabilidad, sino también la posibilidad de que el proyecto siga adelante. Ahora pasamos a hablar de los beneficios de hacerlo, de segmentar y crear una propuesta de valor coherente. Primero, nos comunicamos con mayor claridad con el cliente potencial. Es mucho más fácil fidelizar al cliente si tenemos una propuesta de valor coherente y tenemos un cliente objetivo bien claro. Además, no gastamos recursos en buscar constantemente personas que podrían llegar a interesarse por lo que hacemos. Creamos, digamos, una ventaja competitiva más difícil de imitar. Para resumir estos primeros puntos, podríamos decir que el marketing se hace solo. Está a la mano porque todo el negocio viene creciendo y viene construyéndose sobre bases sólidas. Entonces el marketing es mucho más fácil de hacer. Por otro lado, podemos estandarizar nuestro modo de hacer el trabajo y por lo tanto
En el futuro podemos delegarlo a otras personas, dado que una vez que creamos un modelo de negocio en torno a esa propuesta de valor, se hace replicable la tarea a ser realizada para que la propuesta de valor tenga lugar. Y además de ser replicable internamente, también puede llegar a ser replicable en el futuro puertas afuera, en otras zonas geográficas, en otras ciudades, en otros lugares donde ese segmento también exista y sea posible atenderlo. Esto es básicamente lo que casi siempre hacen las franquicias, el modelo de franquicias en comercio minorista casi siempre está haciendo esto, y podemos ver heladerías, podemos ver tiendas de ropa, podemos ver tiendas de comida rápida donde esto se da, que replican un modelo de negocios y una forma de trabajar a lo largo y a lo ancho de un país o de varios países, de hecho. Pasamos ahora entonces a hablar de qué hacer, de qué manera podemos iluminar estos problemas que están presentes. Ya vimos qué riesgos, qué beneficios nos aporta el hecho de segmentar y crear una propuesta de valor coherente, y ya vimos qué problemas se dan en el caso. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué hacer para segmentar correctamente? ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es responder las preguntas de ¿quiénes son los clientes y quiénes deberían ser? ¿Cuál es el perfil de consumo al que pertenecen? ¿Cuáles son sus comportamientos de compra y demás? Y en este sentido, acá nos encontramos con dos perspectivas completamente diferentes, pero complementarias de la segmentación, que se encuentran en todo manual de segmentación, de marketing, de estrategia de negocios, sobre todo. El primero es el tradicional, el que habla de una segmentación geográfica, que responde básicamente a la pregunta de dónde están los clientes, dónde están geográficamente. Luego tenemos la segmentación demográfica, donde hablamos de edad, de género, de la generación a la que pertenecen, del nivel de ingresos, de la religión que practican, entre otras cosas. Además, podemos pensar en atributos conductuales. Por ejemplo, dónde y cómo compran. Lo que decía antes de los comportamientos de compra que presentan esos clientes potenciales. Y además tenemos hoy en día, ya hace unos cuantos años, un tipo de segmentación que se da mucho en el mundo digital. Esto de poder segmentar a través de los intereses, los comportamientos que tienen las personas en el mundo digital, en redes sociales, en páginas web, en buscadores. Y además la relación que tienen con nuestra marca. Podemos medir, podemos identificar y podemos utilizar ese tipo de segmentación. Por ejemplo, cuando tenemos una determinada cantidad de seguidores, de suscriptores en redes sociales, podemos medir y evaluar cómo se comportan, y de hecho podemos hacerle ofertas, promociones, comunicaciones específicas para esos públicos. Facebook Ads, por ejemplo, es específicamente bueno en esto, es especialmente bueno en esto. Los clientes pueden ser muy diferentes, por ejemplo, entre las variables tradicionales, la geográfica, la demográfica, las conductuales, pero pueden ser tremendamente similares en las digitales, y eso hace que lo digital complemente muy bien con lo tradicional, ¿no? Además, vamos a ver qué hacer para crear una propuesta de valor correctamente, en base a ese segmento que elegimos, al cual vamos a apuntar. Y lo primero que tenemos que hacer para hacerlo, crear una propuesta de valor coherente y correctamente, es responder las preguntas: ¿por qué nos compran o por qué nos comprarían los clientes? ¿Qué les damos? ¿Qué resuelven con nuestro producto? ¿Qué frustraciones les alivia? ¿Qué alegrías les puede provocar? Una vez que respondemos estas preguntas es que vamos a ir dando con la propuesta de valor concreta y creando o afinando el lápiz, o siendo más precisos con la oferta, con el producto que creamos, con el servicio que ofrecemos. En tercer lugar, tenemos que respondernos la pregunta de cómo evaluar que el segmento y la propuesta de valor sigan siendo viables en el tiempo.
Recordemos que Daniel y José tenían este problema que por más que habían identificado que la temporada baja se venía, ellos en lugar de evaluar si ser coherentes con su propuesta de valor en el tiempo, tomaron el camino de cambiar la propuesta de valor y eso puso en serio riesgo su negocio. Entonces necesitamos identificar y elegir un segmento que siga existiendo y que valga la pena ser atendido. Y con esto no quiero que se entienda que estoy diciendo que no deba haber estacionalidad, sino que se debe justificar el esfuerzo de ser consistentes con esa propuesta de valor. El segmento debe justificarse. Es decir, que los ingresos de los meses altos deben cubrir los costos de los meses bajos. Y si es necesario adaptarse, no debería tenderse a segmentos que demanden cosas completamente diferentes, como vimos en el caso. Por decir un ejemplo, una heladería podría, en meses de invierno, ofrecer café, ofrecer tortas o algo similar. Pero si una heladería se transforma, por ejemplo, en una pizzería, sería un poco extraño, ¿no? Y ahí estaríamos entrando en un camino diferente. Por último, necesitamos que tanto la propuesta de valor como la segmentación estén integrados al modelo de negocio. Y ese modelo de negocio nunca puede estar ajeno a lo que sucede en el entorno, ese entorno en el que hay otros competidores, hay un contexto macroeconómico, un contexto legal, un contexto social, un contexto político. Y te propongo que para el próximo episodio de Eureka hablemos de competencia, de ese primer entorno en el que todo negocio se desarrolla. Así que hasta acá el episodio de hoy. Te recuerdo que ahora viene lo mejor, viene el final de la historia de Daniel y José, así que no te vayas, quédate unos minutos más, así te enterás y te cerramos esta historia que me parece a mí es muy interesante y muy divertida. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Te espero en el próximo episodio donde hablaremos de competencia y como siempre te dejo un fuerte abrazo. Te dejo con el caso y nos escuchamos en la próxima. Ese invierno pasó y los hermanos se dieron cuenta de que el futuro del bar estaba seriamente en riesgo. Algo había que hacer. Decidieron cerrar el bar luego de las vacaciones de invierno para barajar y dar de nuevo. El primer lunes siguiente se sentaron a pensar cómo podrían volver a captar el interés de sus clientes, aunque no estuviesen allí para asistir al bar todo el año. Para evitar perder el contacto durante la temporada baja y aprovechando las instalaciones y los equipos que ya tenían en el bar, crearon un canal en YouTube para transmitir todos los sábados una entrevista y un show en vivo de las bandas que tocaban en el verano. Esta jugada les resultó muy útil, no solo para recuperar y mantener la relación con sus clientes del verano, sino que también empezaron a captar la atención de personas de ciudades vecinas, que se conectaban al canal todos los sábados. Por otro lado, dado que el bar permanecería cerrado hasta el verano y parecía que ese era el único camino para el próximo invierno, tomaron la decisión de aprovechar las instalaciones de la cocina y comenzaron a hacer delivery de comidas y de bebidas. Le dieron un nombre diferente al del bar y crearon una marca nueva. Esto último cubría los gastos de transmisión de los sábados durante la temporada baja y no dinamitaba su propuesta de valor. Además, al tener el bar cerrado, las instalaciones se desgastaban menos y los costos de mantenimiento eran menores. 2 meses antes del verano se dieron cuenta de que su comunidad de streaming había crecido mucho y había un gran interés de los nuevos seguidores por conocer el bar y presenciar un show allí mismo. La noche del 30 de octubre de ese mismo año, La Roca reabría sus puertas, con 3 shows en vivo, una renovada barra de tragos y mesas repletas de jóvenes locales y de ciudades vecinas. La flexibilidad para adaptarse y entender lo que sus clientes querían les daba otra oportunidad. Y ellos, que habían aprendido cuán importante es cumplir con lo prometido, se encontraban de nuevo al frente de su sueño.